Hola niños, ¿cómo están? Qué alegría encontrarnos nuevamente a través de este medio. Saben niños, hoy quiero contarles una historia muy importante que encontramos en nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 1 hasta el 37. ¿Sí? Hoy vamos a estar hablando de un personaje muy importante de la historia bíblica que se llama el rey Nabucodonosor. Este rey era un rey muy importante en aquella época, era un rey muy poderoso. Había hecho un gran imperio donde no les faltaba nada a toda la gente que habitaba allí. Incluso se dice que la ciudad de Babilonia era así de hermosa, así de grande, donde había jardines colgantes y todas las cosas, una infraestructura muy avanzada o muy grande que podamos decir en aquella época, ¿sí? Entonces, una vez el rey estaba durmiendo en la noche, y resulta que él soñó algo que le llamó mucho la atención al rey, y él estaba inquieto. Él quería saber lo que significaba ese sueño. Entonces él, como el rey, como su majestad, pues le mandó a llamar a muchos siervos de los cuales él tenía. Entonces los siervos se fueron alrededor de todo el mundo entero en busca de hombres sabios y personas que conocen, que podían interpretar sueños, para que pudieran interpretar ese sueño que tuvo el rey. Pero ¿qué sucedió? Sucedía que ninguno podía interpretar ese sueño que había tenido el rey Nabucodonosor. Pero nos recordamos de que habían unos jóvenes que estaban en aquella ciudad de Babilonia, y estos jóvenes eran Daniel y sus tres amigos, quienes estaban también en la ciudad de Babilonia, donde también el rey Nabucodonosor le mandó a llamar. Así como apreciamos en esta imagen, están siendo llevados por uno de los soldados del rey Nabucodonosor hacia el palacio del rey. Sí, apenas ellos llegaron ante el rey les manifestó de su sueño, de qué es lo que había soñado. Entonces, en ese mismo instante, Daniel se puso algo atónito, algo sorprendido de escuchar ese sueño, de qué es lo que significaba ese sueño. Entonces el rey le empieza a contar de que él había soñado un árbol grande, un árbol enorme, así como apreciamos en esta imagen, un árbol grande que su copa llegaba hasta el cielo. Dice que también su follaje o sus hojas eran tan verdes, tan hermosas, igual tenían frutos en abundancia, donde en las ramas podían habitar diferentes aves, y debajo de ese árbol, como era tan grande, tenía mucha sombra, y donde podían también estar otros animales bajo la sombra o bajo la protección, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ese sueño significaba, Daniel pudo interpretar de que ese sueño representaba al mismo rey. Entonces Daniel estaba como algo confundido. Entonces el mismo rey le anima a interpretar ese sueño, a decirle qué es lo que quería decir con ese sueño. Entonces Daniel, en el momento en el que interpreta el sueño del rey Nabucodonosor, le dice: oh rey, el sueño, el árbol que tú viste, eres tú mismo. Entonces Nabucodonosor, algo impactado, como que un poco disgustado. Entonces, más bien, en vez de él tomar la palabra de Daniel, de decir de que el Señor me quiere mostrar algo, entonces se endureció su corazón. Más bien se glorió de sí mismo, porque como él era un rey importante, como él había hecho muchas cosas para su pueblo, entonces la gloria se llevó para sí mismo. Entonces dijo, tal vez mirándole a toda Babilonia, el rey Nabucodonosor dijo: oh, esto no es la gran Babilonia que yo construí con mis manos, con mi sudor, con mi trabajo. Entonces él se glorió a sí mismo. Él no había hecho todo lo que hizo, todo lo que había logrado. Dios lo había ayudado. Sin embargo, él se quiso llevar la gloria que le merecía al Señor. Entonces Daniel también en su interpretación le había dicho de que por desobedecer al Señor, pues el Señor
les iba a sentenciar y que su vida se iba a cambiar. De lo que él era un rey prestigioso, se iba a convertir prácticamente en un animal. Iba incluso a estar en el campo con los animales, comiendo hierba y tanto así que su cabello, su pelo iba también a crecer tanto como pluma de las aves en sus pies y en sus manos. Igual iba a crecer unas uñas tan largas como de las aves, como de águilas. No sé si alguna vez ustedes han apreciado cómo es la uña de un ave, ¿sí? Entonces, sucedió todo eso durante 7 años. El rey Nabucodonosor estuvo en esta forma, ¿sí? Entonces, durante esos 7 años él estaba así y había pasado un tiempo. Todos podemos creer de que el rey Nabucodonosor, por el hecho de que sucedió eso, él iba tal vez tomar rencor hacia Dios, pero no sucedió eso. Más bien el rey Nabucodonosor, él se humilló ante Dios. Él reconoció de que él había equivocado y entonces acercó más bien a Dios. Y por último, pasó los 7 años de su vida así en una condición tan mala, pues por último reconoció que Dios era el único que merecía la gloria, Dios era el soberano y el reino de Dios ante los ojos de Dios era, el reino de Dios era algo tan grande que no podemos imaginar. Ni siquiera la ciudad de Babilonia y ni todos los reinos de esta tierra igualaban con el reino de Dios. Entonces, por lo tanto, el rey Nabucodonosor se arrepintió y por último, él decidió también adorar al rey, darle gracias a Dios por todo lo que Dios había hecho en su vida. ¿Sí? Entonces, esta historia nos enseña a cada uno de nosotros de que nosotros siempre podamos adorar a Dios. Todo lo que nosotros hemos logrado, todo lo que nosotros tenemos es gracias a Dios, porque Dios es el único quien merece la gloria y Él es el único que da todo a cada uno de nosotros. Entonces, chicos, es para que podamos nosotros pensar y podamos reflexionar en esto para que el Señor sea quien esté guiando en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, con esto terminamos y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias, niños.